Si tienen alguna duda, la vamos a ver al final. Y bueno, me voy a presentar para los que no me conozcan. Mi nombre es Carelia Tavares. Yo soy médico general con experiencia en la medicina de urgencia, en experiencia en epigenética y medicina funcional, que es lo que me encanta hacer, porque mucho tiempo en urgencia vi personas que iban por trastornos de ansiedad, por depresión, por unas crisis de pánicos increíbles. Y eso, la verdad que hoy, que vamos a hablar de este tema, me causó muchas dudas, porque yo vengo de un país, en Cuba, no se conoce lo que es la ansiedad. O sea, en Cuba a mí, en los 6 años de carrera, jamás me hablaron de ansiedad. Las personas viven una vida muy difícil, pero nadie sabe que está ansioso. La gente dice, está estresado, pero nunca se habla de ansiedad, nunca. Y cuando salí de Cuba y empecé a hacer mi actualización médica en España, pues empecé a conocer lo que era la ansiedad. Y yo decía, pero qué extraño la ansiedad. ¿Qué es esto de la ansiedad? No puedo creer que la gente tenga ansiedad. Y cuando llegué al hospital y empecé a trabajar en medicina de urgencia y empecé a ver a tantos pacientes con ansiedad, ahí me di cuenta que la ansiedad era algo que afectaba a muchas personas, que era algo que a veces no valoramos lo que puede ocasionar en muchos pacientes. Y la verdad que tener pacientes que llevaban por una crisis de ansiedad era normal, pero también era normal en todas las guardias tener a alguien que había intentado hacer algo que no debía hacer con su vida, ya sea, vamos a decir, tomar exceso de fármacos, ya sea intentar pues quitarse la vida por una crisis de ansiedad o por un estado de depresión. Y eso me llamó mucho la atención porque por tanta medicación que uno ponía en urgencia, uno no lograba equilibrar a las personas. Y a veces te venían pacientes que llevaban años con tratamiento, que llevaban meses de cambiar tratamiento y de cambiar tratamiento y de cambiar tratamiento. Y uno decía, Dios mío, ¿cómo puedo ayudar a estas personas? Porque al final los ayuda, pero vuelven a venir y vuelven a venir. Y eso fue una de las cosas que más me motivó a entender mucho más sobre la medicina y sobre todo que era la epigenética a mi vida. Y por eso es que hago estas conferencias una vez al mes, para ayudar a que más personas aprendan sobre epigenética, para ayudar a que más personas aprendan sobre un tema específico, que por cierto, si los que están conectados hoy no han participado en la conferencia que hice el mes pasado sobre prevención de enfermedades oncológicas y las que he hecho sobre autismo y epigenética, y las que he hecho en tantos momentos, pues la verdad que ustedes pueden ir a buscar en YouTube y pueden verlas porque están asequibles a todo el mundo. Entonces les voy a pedir que durante la presentación presten mucha atención y cualquier duda que ustedes tengan la escriban al final para que no se empiece a llenar los mensajes de muchos comentarios y que no pues creen que las personas no presten atención, porque a veces uno ve un mensaje y va rápido a verlo y pueden irse del hilo de todo lo que es la presentación que les tengo preparada. Voy a hacerla lo más dinámico posible para que ustedes aprendan muchísimo con términos y cosas que yo creo que les va a venir muy bien, pero sobre todo que sea asequible a todos. Si hay algún profesional de la salud en la sala y le interesaría formar parte del equipo médico que tenemos sobre epigenética y le interesaría unir esto a sus pacientes, pues también me puede escribir por privado a mi número de WhatsApp, que lo voy a dar al final, y yo le voy a explicar mucho más y podemos agendar una reunión para que sea parte de todo el proyecto de epigenética, porque es cierto que tienen que haber muchos más médicos que formen parte de este equipo que tenemos de médicos que quieren hacer medicina funcional y quieren ayudar a las personas desde lo que es natural, desde hacer que el cuerpo nuevamente empiece a funcionar y se empiece a equilibrar. Así que bueno, vamos a empezar y una de las cosas que vamos a hacer, porque yo sé que muchas de las personas que están conectadas me han escrito que están ahora mismo con ansiedad o que están con depresión o que tienen muchos problemas, vamos a hacer algo que es para podernos centrar ahora mismo en este momento. Pónganse cómodos donde ustedes estén y vamos a respirar inhalando contando hasta 4. Vamos a aguantar contando hasta 7 y vamos a exholtar todo el aire contando hasta 8. ¿Están listos? ¿Están preparados? Aquí les estoy viendo sus caras. Muy bien, ¿cuántas personas conectadas? Qué alegría me da que conecten tantas personas y que quieran aprender más sobre salud mental. Así que vamos allá. Vamos a respirar contando hasta 4, aguantamos en 7 y soltamos en 8 todo el aire despacito. Empezamos a la 1, a las 2 y a las 3. Bien, lo vamos a repetir y lo vamos a hacer más suave. Vamos allá. Cogemos aire en 4. Muy bien.
Estamos todos relajados, pues vamos a prestar atención y eso que lo hice un poquito más rápido de la cuenta, porque ando con los tiempos hoy bien yo. Pues les voy a compartir las diapositivas, porque a mí me encanta siempre hacerles diapositivas. Tengo una paciente que me dice, tienes que buscarte una aplicación que te haga las diapositivas para que sea más rápido, porque tú no puedes con todo. Y yo le digo, no, es que yo tengo que hacer mis diapositivas, aunque me demore mucho tiempo, porque para mí es muy importante que ustedes lo vean todo, que tengan un carácter muy visual para que ustedes puedan, pues, quedarse con todo, porque a veces uno no se queda con toda la información, pero se queda con alguna imagen o se queda con algo. Así que hoy les quiero hablar sobre la salud mental y la epigenética. Lo primero es que vamos a adentrarnos muy, vamos a decir, específico y resumido sobre salud mental. Y no es más que un estado de bienestar emocional, psicológico y social que permite a una persona varias cosas. Lo primero es afrontar el estrés normal de la vida. Porque todos en la vida vamos a tener estrés, es normal, todos los días vamos a tener algo que nos puede estresar, pero lo importante de todo esto es lograr estar equilibrado para afrontar eso que nos estrese y no nos afecte en tanta medida. Lo segundo es trabajar de forma productiva. Yo tengo muchos pacientes que por lo que hacemos, o sea, por lo que hacemos la consulta, es para ayudarles a ser mucho más productivos en su emprendimiento o en su trabajo porque sienten que esa ansiedad o ese estrés no les deja pues equilibrar. Lo tercero es desarrollar su potencial porque todos los que están conectados aquí tienen un potencial increíble y a veces simplemente no estar bien a nivel de salud mental no los deja pues desarrollar todo ese potencial. Relacionarse con los demás de manera saludable, a veces trastornos a nivel mental nos hacen pues dar malas contestas, responder de una forma que no es adecuada y es importante esto para relacionarnos bien y sentirnos bien no solo con las personas que nos rodean, sino con nosotros mismos. Y lo último, tomar decisiones adecuadas. Ustedes no saben, a veces una de las cosas que más me hace, vamos a decir, que me pueden pues afectar o que me pueden ahí lacerar y tengo yo que hacer para que no me afecten, es cuando veo a alguien que tiene algún problema a nivel de salud mental y uno le dice lo que tiene que hacer y la persona no toma la decisión adecuada. ¿Por qué? Porque en ese momento no se encuentra equilibrado. Por eso yo les puse esto y para mí es lo más importante, que salud mental no es solo la ausencia de trastornos mentales. Puedes tener un trastorno mental diagnosticado, no pasa nada. Lo importante es que tengas un equilibrio. Y de eso es lo que les quiero hablar hoy, cómo lograr el equilibrio y qué tiene que ver la epigenética con todo esto. Ahora, a modo de resumen, les quiero explicar cuáles son los principales trastornos mentales que afectan la sociedad actual y quiero que se queden con esta cifra. Más del 50% de los trastornos mentales inician antes de los 14 años y muchas veces esto no se diagnostica y se diagnostica pues en edades posteriores y lo más importante de todo esto es poder saber todo lo que voy a hablar aquí, no solo para aplicarlos ustedes, sino para aplicarlos con los más pequeños de la casa, porque al final también son de los que se afectan. El primero que vamos a hablar es la ansiedad generalizada, que los síntomas más frecuentes es la preocupación excesiva, el nerviosismo, el insomnio, la tensión muscular. Imagínense que afecta a más de 301 millón de personas, de un 7 a un 10% de la población mundial, en algún momento ha sufrido ansiedad o la sufre y pues desgraciadamente las mujeres tienen el doble de riesgo de padecer ansiedad. El segundo, que también afecta muchísimo, es la depresión. De hecho, afecta mucho más que la ansiedad. Uno de los síntomas más frecuentes es la tristeza persistente, la pérdida de interés, o sea, la fatiga, la ideación suicida. Y esa ideación suicida es una de las cosas que más me preocupan cada vez que hay algún paciente con depresión, porque los he visto en urgencia y es triste cuando llegan después de haber hecho lo que hayan hecho y incluso uno quiere pues salvarles y he tenido pacientes que no han querido ni que lo salven porque ese es el momento que estás en crisis total y no piensas en otra cosa que no sea en ti o en encontrarle una solución a algo. Esta es una de las principales causas de discapacidad a nivel mundial, la depresión, y esto también lo conocí yo cuando llegué a España, porque en Cuba realmente no se hablaba mucho de esto, y cuando llegué allá y vi compañeros míos médicos y compañeros míos enfermeros dándose de baja por depresión, yo no lo podía entender hasta que después fui pues conociendo más a las personas, también te tienes que poner en su lugar y tienes que aprender mucho más también de cómo tal el estado de depresión. Afecta a más de 322 mil millones de personas, a 322 millones de personas y uno de cada cinco ha tenido algún episodio de depresión. Quiere decir, si en esta sala ahora mismo no sé cuántos somos, pero imagínate que uno de cada cinco de los que están conectados en algún momento ha tenido depresión. Otro de los que más afecta es el trastorno de la bipolaridad. Y los síntomas más frecuentes son episodios de manía, episodios con depresión. Hay momentos en los que tienen hiperactividad, hay momentos en los que están menos activos, pero afecta a más de 40 millones de personas a nivel mundial, entre un 1 y un 2% de la población.
Y estos números, ¿por qué lo pongo? Para que si están conectados y conocen a alguien que tenga un diagnóstico de esto, sepan que no están solos. Hay más personas que sufren de esto, pero lo importante es lograr un equilibrio en el organismo a nivel de nutrientes. Y ahora vamos a hablar pues más específico. Otro de los factores, otro de lo que afecta son la esquizofrenia. Había algunas de las personas que están conectadas en esta sala que me escribían que sus hijos estaban diagnosticados de esquizofrenia. Yo sé que es duro ver a un familiar con alucinaciones, con delirio. De hecho, yo recuerdo cuando estaba no solo en urgencias, sino también rodando por psiquiatría en la carrera, como teníamos pacientes que hacían unas crisis de esquizofrenia, pero que uno decía, Dios mío, ¿cómo puede estar pasando todo esto? Y tiene que ver mucho con desequilibrio a nivel interno. Muchas veces inicia en la adolescencia o en la adultez temprana, afecta a más de 24 millones de personas, que sería como un 0,3, un 0,6% a nivel mundial. También le quiero hablar de trastornos de neurodesarrollo porque es parte de la salud mental y si a alguno de los que está conectado en la sala pues le interesa más el tema, yo di una conferencia sobre autismo y epigenética que pueden buscar la grabación en YouTube. Como mismo voy a poner esta, he puesto otras grabaciones. Antes no las grababa y no las compartía, pero después me di cuenta que era bueno grabarla para que llegara a más personas y poder muchas más aprender sobre este tema porque desgraciadamente de epigenética no se está conociendo mucho y por eso es que hago esto. No, ojalá pudiera hacerlo todas las semanas, pero no me da tiempo, por lo menos una vez al mes voy a ir haciendo las conferencias. Y bueno, uno de los que más afecta a los trastornos de neurodesarrollo es el déficit de atención, el autismo, dificultades en el aprendizaje. Por ejemplo, el trastorno de déficit de atención e hiperactividad afecta hasta un 5 o 7% de los niños y un 2 al 3% de los adultos. Hay muchas personas que no están diagnosticadas. El autismo, 1 en 100 niños a nivel mundial. Hay países donde la incidencia es mucho más alta. Y esto cada vez va más en aumento debido a muchos factores que son epigenéticos. Que una persona puede tener una carga genética o no, pero esto hace, la epigenética hace que debute con este trastorno y puede ser la inflamación a nivel celular en la madre, puede ser la dieta, cómo esté su microbiota, exposiciones a tóxicos y muchísimo más que pueden ver en esa conferencia. Y bueno, del último que les quería hablar era del suicidio, porque realmente esto es algo que afecta a muchísimas personas anualmente, de 700.000 personas. Es la cuarta causa de muerte entre los adolescentes que están, bueno, entre los 15 y ya los adultos, vamos a decir jóvenes de 29 años. Y esto que ven aquí es un estudio que hicieron en una universidad de Ecuador donde le preguntaron a 800 alumnos cómo se sentían y el 25% de ellos tenían depresión y el 20% tenía ansiedad. Entonces, esto es algo que muchas veces es silente. Tú puedes ver una persona y esa persona puede estar deprimida o esa persona puede estar con ansiedad y esa persona parecer que está bien, que no le pasa nada. Por eso es bueno aprender sobre esto y también es bueno enseñarles a otras personas información porque tú no sabes a quién puedes ayudar. Entonces, el 20% de los diagnósticos de trastornos que sean relacionados con la salud mental depende de factores genéticos. Quédense con eso. El 20% depende de factores genéticos. Y por eso es que hoy les voy a hablar de la epigenética, porque es el resto. El resto depende de factores epigenéticos que hacen que activemos pues genes de ansiedad, genes de depresión, genes de déficit de atención y todo lo que les voy a enseñar ahora es basado en la epigenética, que es la rama de la genética que estudia los cambios que activan o inactivan los genes sin cambiar la secuencia. O sea, la epigenética va a activar o desactivar los genes, pero siempre la secuencia va a ser la misma. Y por eso es que la genética no se modifica y la epigenética sí. Y estas son mis diapositivas siempre frecuentes en todas las conferencias porque es lo que me ayuda a que ustedes entiendan que la genética es responsable del 2% de nuestro estado de salud actual y la epigenética del 98%. ¿Qué es lo bueno? Que la epigenética se puede modificar. ¿Y cómo es que se modifica? Pues en dependencia de biomarcadores y de ellos vamos a hablar hoy. Por eso es que el 20% depende de la genética y el 80% de la epigenética y el ambiente relacionado con la salud mental. Hay otras enfermedades, hay otras, por ejemplo, en la conferencia que di sobre el cáncer, en más del 90% tiene relación con la epigenética. Y por esto yo quiero que ustedes entiendan que hay muchos factores que son importantes como el estrés, traumas, tu nutrición, el sueño, vínculos, o sea, cómo es tu relación con la familia y que tengas un propósito o no. Pero lo más importante es que te quedes con el 80% tiene que ver con la epigenética. Es la que hace que activemos o silenciemos genes relacionados con la salud mental. Y para las personas que les gusta saber de dónde extraigo la información, porque a mí siempre me gusta pues poner confirmaciones científicas, les dejo abajo un enlace que fue un estudio que se hizo en el 2020 para que ustedes puedan aprender muchísimo más sobre esto. Y también les dejo uno del 2022. Entonces, ¿a qué me refiero cuando hablo de marcadores? Pues me refiero a
vitaminas, minerales, ácidos grasos, antioxidantes, aminoácidos, microbioma, como lo tengas, tus interferencias. Todo esto que ven aquí, yo les voy a ir hablando poco a poco durante la conferencia, pero lo que sí quiero que entiendan es que en dependencia de cómo esté uno u otro, puede activar genes que nos hagan estar feliz, que nos hagan estar equilibrados, que nos hagan estar contentos, o pueden apagarlo y activar genes que nos hagan vivir pues estresados. ¿Y cómo podemos saber esos biomarcadores? Pues nosotros hacemos una prueba que se llama test epigenético, que se realiza con el bulbo piloso, que es esto que ven aquí. A veces me preguntan, ¿y si tengo el pelo pintado? No tiene nada que ver, porque realmente lo que vamos a extraer es esto para poder hacer la muestra. Usamos bulbo piloso de la zona occipital, porque es la zona donde tienes pues la mejor carga epigenética, porque viene de la formación del tubo neural cuando somos embriones. Y este test, yo siempre lo aclaro, no es un test genético. Por ejemplo, un test genético te van a decir, tú vas a padecer esta, o tú tienes riesgo a padecer esta enfermedad. Pero de nada vale que yo te diga ahora, mira, en tu familia todos son hipertensos, pues tú puedes padecer hipertensión. Si no te digo, mira, en tu familia todos son hipertensos, pero ¿qué podemos hacer para que tú no termines con hipertensión? Pues mira, en tu test epigenético nos sale que tienes déficit de la coenzima Q10. En tu test epigenético nos sale que tienes déficit de la carnitina. En tu test epigenético nos sale y ahí entonces moldeamos la expresión de los genes para que no termines con esa enfermedad. Y por eso es que me llamó tanto la atención, porque una de las cosas que más me han siempre he motivado a mí en la medicina, es la prevención de enfermedades y sobre todo prevención de enfermedades oncológicas. Y ahí es donde juega un papel importante la epigenética, que es la que hace que tú pues no termines con esa enfermedad, aunque de repente puedes tener una mala noticia, puedes tener un traumatismo, algo grave que suceda en tu familia que te pueda activar esos genes, pero en general la epigenética, cuando hacemos un test, es para saber cómo están tus biomarcadores. Esto es una muestra, se realiza con la muestra biológica, como les estaba explicando, de bulbo piloso. Nos proporciona información de 96 biomarcadores, que vamos a verlos ahora. Permite modificar la expresión de los genes, como les he estado explicando. Y además de esto, también se puede ver los alimentos que le gustan o que no a tu sistema digestivo e inmunológico. Y también se puede personalizar la nutrición. Muchas veces yo le he dicho a los pacientes, tienes que comer tales alimentos que te ayudan a estar mucho más equilibrado, mucho más feliz. Y cuando vemos su test, a veces algunos de ellos están en los alimentos que estresan su sistema digestivo e inmunológico. Y bueno, pues lo tenemos que evitar. Y esto es una prueba clínica cualitativa, no va por cantidades, te va diciendo cuál es el nivel de optimización que tienes en ese momento, si es alto, si es medio, si es bajo. Y yo siempre recomiendo a todo el mundo, padezca alguna enfermedad o no, que lo incorpore en su rutina de salud anual. Entonces, esto que ven aquí es parte de lo que sería el informe y es cómo vemos los biomarcadores y ahora vamos a ir viéndolos al detalle, qué relación tiene con la salud mental. Los primeros son todas estas vitaminas que ven aquí, que me encantaría hablar de todas ellas, pero no, por cuestiones de tiempo, hay que hacerlo pues lo más dinámico posible. Y una de las que quiero hablar es la vitamina B9. Aquí abajo pueden ver estudios científicos que confirman lo que estoy hablando. Y una de las cosas que hace la vitamina B9 es que ayuda a la síntesis de neurotransmisores como dopamina, serotonina y noradrenalina. Entonces, cuando normalmente esta vitamina no está en sus valores adecuados, la persona tiene más riesgo de estar estresado, de estar ansioso o de tener depresión. Por eso es súper importante para que haya una mejor expresión genética a nivel cerebral. Esa es la vitamina B9, que muchas personas la conocen como ácido fólico. Y bueno, hoy que estamos hablando de salud mental, pero también les pudiera hablar de la vitamina B9 en relación a el embarazo, a enfermedades en los bebés, muchos factores que tienen que ver con tener déficit de esta. Pero otra de las que para mí son súper importantes con la salud mental es la vitamina D. La vitamina D, esto que ustedes están viendo aquí, es cómo se encuentra en déficit en la actualidad la vitamina D. Miren cuánto déficit hay de vitamina D. Hay muchos pacientes que vienen y me dicen, mis analíticas están normales. Y cuando veo la vitamina D, pues la vitamina D está en déficit. Y hay otros pacientes que tienen la vitamina D en valores normales, que el laboratorio normal realmente debería ser otros valores, no los que son, pero bueno, vamos a decir que está en valores normales y después en el test epigenético lo vemos que está en valores inferiores. ¿Por qué? Porque en una prueba de sangre uno puede ver cómo está la vitamina D a nivel sérico, o sea, en el torrente sanguíneo, y en un test epigenético uno puede ver si la vitamina D está entrando correctamente a la célula, cómo está a nivel celular, cómo está moldeando la expresión de tus genes. Por eso es que la vitamina D es súper importante
en todo lo que tiene que ver con la inflamación neurológica. De hecho, una de las cosas que hace la deficiencia de vitamina D es afectar a los pacientes con depresión, con ansiedad, con déficit de atención y con autismo. Y miren el déficit que hay de vitamina D en la actualidad. ¿Para qué se los digo? Para que aprendan. No es para que vayan todos a suplementarse vitamina D, porque no todos los suplementos de vitamina D tienen una buena calidad y porque no todos necesitan vitamina D. Hay personas que el déficit es de otra vitamina, incluso no de ácido fólico ni vitamina D, es de otra, pero yo quiero que ustedes vayan entendiendo cómo funciona esto y hay muchos estudios que confirman que la vitamina D tiene mucha relación directa con todo lo que es la epigenética para poder mejorar los trastornos mentales. Yo les estoy dejando siempre abajo los enlaces para que ustedes puedan pues ver los estudios. Ahora, también en un test epigenético podemos ver los minerales. Hay muchísimos minerales. A mí me gustaría hablarles de todos porque la verdad que todos los minerales tienen alguna relación con nuestro estado. Miren, por ejemplo, hay conferencias en las que he hablado del cromo. El cromo tiene que ver mucho con la ansiedad que tenemos a veces por comer. El cromo tiene que ver mucho con la diabetes. Hay personas que no son diabéticos, que simplemente lo que tienen es un déficit de cromo que no les deja funcionar correctamente pues su páncreas. Hay muchos, o sea, hay muchos, muchos, muchos. Por ejemplo, el magnesio, que es muy famoso, todo el mundo compra magnesio, que a veces no hace falta, o a veces no es de calidad, o a veces no compran el que necesitan. Pero hay muchos minerales que todos tienen su relación con tu estado de ánimo. Yo les quiero hablar del litio, porque el litio muchas veces lo conocen como un mineral que se usa en pacientes con bipolaridad en su tratamiento, pero realmente el litio no hace falta suplementarse con él, ni hace falta tener un tratamiento farmacológico, simplemente con que sepamos si tu litio no está en adecuados valores y lo pongamos en tu alimentación con más frecuencia, pues eso es espectacular, porque el litio tiene que ver mucho con la prevención del suicidio. Yo hace poco tuve, no sé si está conectada en la sala, igualmente yo jamás voy a hablar de un paciente específicamente con su nombre y todo, ¿no? Pero hace poco una de las pacientes que estuvo atendiendo tenía déficit de litio. Y estábamos hablando en la consulta que ella viene con familiares que anteriormente se han suicidado. Y increíblemente en algunas ocasiones ella también tenía algunas ideas autolíticas y pues eso tiene mucha relación con el déficit de litio. Y en esos casos pues lo tenemos que equilibrar. Y hay muchas personas que no saben que tienen déficit de litio y lo vemos en su test epigenético y eso nos quiere decir que tiene tendencia a la depresión o que en algún momento pudiera llegar a tener depresión. Entonces es súper importante para mejorar todo el daño oxidativo que se produce a nivel neuronal y también regular la metilación del ADN para que las personas tengan mucha más resiliencia ante el estrés y ante la depresión que pudiéramos tener en el día a día. Y ahí pueden ver también estudios recientes, porque he tratado de buscarles siempre estudios que sean de los últimos 5 años para que ustedes puedan aprender mucho más. Otro de los minerales que para mí es fundamental es el yodo. Hay muchos pacientes que tienen déficit de yodo y no lo saben y tiene mucho que ver con las tiroides. Y en dependencia de cómo esté la tiroides, va a estar también tu funcionamiento a nivel cerebral. Tienen mucha relación. De hecho, el déficit de yodo, aunque sea muy poquito, puede provocar depresión, puede provocar lentitud cognitiva, que tú no te concentres cuando tengas que estudiar, puede hacer que estés un poquito irritado, que tengas fatigas mentales. De hecho, es increíble porque hay pacientes que sus analíticas están normales y dicen, no, yo estoy perfecto, yo no tengo ningún problema, mi perfil tiroideo está perfecto. Y una de las cosas que después podemos ver en su test epigenético es que tienen déficit de yodo y esto puede hacer a mediano o a largo plazo que ya esas analíticas no estén perfectas, debute con alguna enfermedad tiroidea y se puede pues tratar a tiempo, se puede mejorar solo con la alimentación. Yo he tenido una etapa en mi vida que tenía trastornos a nivel de la tiroides y era increíble cómo mi ánimo cambiaba completamente. De hecho, en esa etapa que estaba súper descompensada, hice un hipertiroidismo farmacológico de todo el tratamiento médico que tuvimos que poner para poder equilibrar el hipotiroidismo. Y yo me acuerdo que yo estaba súper irritable, súper, súper irritable. De hecho, con mi pareja, yo creo que fue el que más lo sufrió. Y a veces simplemente mejorar tu nutrición con yodo es una de las cosas que te pueden equilibrar. De hecho, ahora mismo, este es mi caso. Yo no estoy diciéndole que todos los pacientes son iguales, pero estoy hablando de mi caso. Yo comencé a suplementar con un multivitamínico que tenía yodo. Fíjate, no fui directamente a yodo, no. Un multivitamínico que tenía yodo, mejoré mi alimentación y eso hizo que yo poco a poco estuviera como estoy ahora, que realmente no tomo ninguna medicación para las tiroides. Estoy hablando de mi caso, no les estoy diciendo que sean todos los pacientes iguales, pero me reguló muchísimo toda la actividad a nivel de las tiroides. Y además, se los estoy poniendo aquí para que ustedes también lo sepan, que la deficiencia de yodo altera la metilación del ADN fetal
y se ha podido ver que tiene mucha relación con la salud cerebral en los niños desde el embarazo de la mamá y la hormona de las tiroides, dependiendo del nivel de yodo que tengamos, modula la expresión de más de 1000 genes neuronales. O sea, más de 1000 genes neuronales. Estamos hablando de demasiada relación tiroides-neuronas. Así que esto, quédense con la información y vamos a hablar de los antioxidantes. A lo mejor cuando les digo vitaminas o minerales, ustedes lo entienden porque todos a veces escuchamos que hacen falta las vitaminas y que hacen falta los minerales. Y ya está, uno dice, bueno, esto está en las frutas, está en las verduras, pero hay muchos nutrientes que a veces se desconocen y que son importantes, y uno de ellos es los antioxidantes. Los antioxidantes son los que nos van a ayudar, vamos a decir, a limpiar la célula de radicales libres. Y radicales libres, desgraciadamente, los tenemos todos debido pues a estrés, debido al cortisolato, debido a la alimentación, debido a la contaminación ambiental, debido a muchos factores. Todos tenemos radicales libres. Y estos radicales libres es como, imagínate que tengas a alguien negativo cerca, todos tenemos a alguien negativo cerca, o sea, que levante la mano en esta sala, ¿quién tiene a alguien negativo cerca? O sea, es imposible, casi siempre tenemos a alguien que es negativo cerca, pues simplemente esa persona negativa puede venir a darte malas noticias, ¿no? Y tú pues te vas a sentir más decaído, te vas a sentir así más bajo de energía, que después eso es algo que se puede trabajar para que no te afecte, pero bueno. ¿Qué es lo que hace el antioxidante? Pues viene a sacar a esa persona de tu vida, viene a sacar los radicales libres de tu célula para que tu célula cuando se replique con el paso del tiempo lo siga haciendo con calidad y puedas envejecer más lento. Y por eso es que es importante los antioxidantes, pero también es importante para muchas cosas. Una de las cosas que a mí me encantan de los antioxidantes es que nos ayuda a prevenir enfermedades oncológicas, nos ayuda a limpiarnos de todas las cosas que no necesitamos a nivel de todo el organismo. Y hoy yo les quiero hablar de uno que se conoce mucho por el corazón. Se conoce mucho por el corazón, de hecho para mí es súper importante la coenzima Q10 para el corazón, pero también tiene que ver mucho con enfermedades neurodegenerativas y trastornos del estado de ánimo, en dependencia de cómo estén nuestros niveles de coenzima Q10. Y en ese caso, pues sí, en un test epigenético, por ejemplo, los niveles que nos salen no son tan bajos, no son tan altos en optimización, podemos mejorarlo con la alimentación y es suficiente. Pero si son altos, si ahí hace falta pues suplementar porque con la alimentación no es suficiente. De hecho, cuando una persona en su test epigenético vemos que tiene la coenzima Q10 en déficit, muchas veces empiezan a suplementarse con coenzima Q10 y me lo dicen, que mejora mucho su estado de ánimo porque tiene un efecto antidepresivo y neuroprotector. Esto es muy bueno, no solamente para mejorar a nivel de trastornos mentales, sino también para mejorar en cuanto a concentración, en cuanto a longevidad. Y aquí les dejo un estudio del 2020 que es buenísimo sobre la coenzima Q10. Ahora, hay un antioxidante que no se conoce mucho, se llama sulforalfano-glucosinolato. A mí me encantó desde que lo conocí porque tiene un efecto protector con las células a nivel oncológico, pero hoy que estamos hablando de salud mental, tiene efectos documentados, de hecho ahí le dejo el estudio más reciente que hay en la ansiedad, la depresión, la esquizofrenia y el autismo. El sulforafano glucosinolato está presente en el brócoli, por eso les puse brócoli ahí. Así que si pueden incorporar el brócoli en su vida por lo menos 2 o 3 veces a la semana, por ejemplo, yo era de las que no me gustaba nada el brócoli y ya después le coges cariño y buscas alguna receta que sea que te guste, porque te das cuenta que es importante para tu cerebro, o sea, para el estrés oxidativo a nivel cerebral, para mejorar la plasticidad a nivel neuronal y para mucho más. O sea, solo con que sepas que es importante tenerlo en valores adecuados para prevenir enfermedades oncológicas, ya estamos hablando de algo que es muy valioso y regula la actividad de más de 200 genes que tienen que ver con la antioxidación en el cuerpo. Entonces, quédense con el sulforafano glucosinolato, aunque el nombre sea un poquito extraño. Y también en un test epigenético vamos a ver todos estos aminoácidos, todos, para saber cómo están. Y los aminoácidos normalmente, siempre en la medicina, se conocen como para ayudar a mejorar la masa muscular, para ayudar a mejorar tu masa muscular, ya sea que sea que seas una persona mayor y necesites mejorar tu masa muscular, o ya sea que seas joven, o ya sea que tengas tu metabolismo muy estancado y tengamos que aumentar tu masa muscular para reparar tu metabolismo y sacarlo de ese estancamiento. Para todo es importante la masa muscular, incluso el corazón es un músculo y es importante. Hay muchos de esos aminoácidos que tienen relación directa con el corazón. Pero les quiero hablar de algo
que un día voy a hacer una conferencia solo de este tema, porque la verdad que pudiéramos estar horas hablando de glutatión, porque es, vamos a decir, que el guardián antioxidante del cerebro. Es súper importante. De hecho, su déficit se asocia con depresión, ansiedad, esquizofrenia, autismo y trastorno de bipolaridad. Es increíble la importancia de glutatión con la expresión genética y la neuroinflamación. Yo les he puesto algún estudio científico aquí debajo, pero recientemente estuve en una conferencia, fue una masterclass sobre la actualización del glutatión que la dio Jeffrey Blunt, que es el padre de la medicina funcional en Estados Unidos, que es la especialidad que me encanta, y habló solamente sobre glutatión durante 4 horas. Fue espectacular. Toda la conferencia estuvo él, estuvieron otros médicos invitados de estudios científicos que se han hecho en personas con depresión, en personas con Alzheimer, en muchos pacientes cuando tienen déficit de glutatión. Por eso un día quiero hablar más de esto. Pero para poder formar el glutatión, hacen falta, para poder formar ese antioxidante tan importante, hacen falta 3 aminoácidos. Hacen falta estos 3 aminoácidos que son fundamentales. De hecho, yo no tenía ni idea de la importancia de esto hasta que estuve en esa conferencia, porque había estudiado cosas de glutatión, había visto muchos temas, había visto mucha información, pero cuando estuve en esas 4 horas ahí dije, Dios mío, qué increíble. Y estos 3 aminoácidos los podemos ver en el test epigenético para saber, porque si tú tienes déficit de alguno de esos tres, vas a tener déficit de glutatión, porque tu cuerpo no lo va a poder formar. Es como para poder formar la hormona tiroidea, que hace falta yodo y hace falta tirosina. Si tienes déficit de uno de los dos, pues esto se va a ver afectado. Pues así mismo pasa con el glutatión. Y el glutatión es muy famoso por el envejecimiento, pero realmente hoy que estamos hablando de salud mental es muy importante para prevenir que tus genes activen esto que tiene que ver con las enfermedades que le hablé ahora mismo. Y lo que quiero sobre todo es que ustedes sepan que hay que saber exactamente si tienes bien estos tres aminoácidos para poder alimentarnos directamente con uno de ellos. Ahora, otro de los factores que son súper importantes en cuanto a la salud mental son los ácidos grasos esenciales. En un test epigenético vamos a ver cómo estás en cuanto a todos tus ácidos grasos esenciales, porque muchas veces las personas piensan que solamente consumir omega, que sea de calidad, que aquí, por ejemplo, lo estoy dejando en esta diapositiva, que tiene que tener un ácido graso para que sea de calidad, un omega 3 para que sea de calidad y no sea un disruptor hormonal ni nos provoque inflamación a nivel cerebral. Pero, ¿qué es lo que le quiero hablar de los ácidos grasos esenciales? Que en dependencia de los niveles de ácidos grasos que tengamos, va a ser cómo nos sintamos a nivel emocional. En Estados Unidos hicieron un estudio en una cárcel con personas que estaban presas por haber cometido algún crimen directamente por haber asesinado a personas. Y ninguno de los que hicieron el estudio eran personas que habían reconocido que ellos eran los culpables, o sea, que ellos habían cometido ese crimen. Y una de las cosas que empezaron a poner en el estudio científico era un multivitamínico. O sea, le empezaron a dar vitaminas y minerales todos los días a los presos. Y empezaron a ver cómo tenían pues mejor comportamiento, empezaron a llevarse mejor entre ellos, de repente había menos peleas en la cárcel y decían, wow, increíble, cómo solo con vitaminas y minerales. Entonces después empezaron a darle la cantidad adecuada de ácidos grasos que necesitaban para mejorar. Pues fue increíble porque en el paso del tiempo ellos empezaron a neurodesinflamar y todo lo que tiene que ver con la toma de decisiones, así como de cometer un crimen, está con la salud a nivel frontal, o sea, todo lo que tiene que ver con lóbulo frontal. Y muchos de los presos, muchos de los presos empezaron poco a poco a reconocer que ellos habían cometido un crimen. Fue increíble, porque empezaron a desinflamar. De hecho, yo tengo pacientes, por ejemplo, y esto no tiene que ver nada con la salud mental, pero si estás conectado para que lo sepas, que padecen de dolores menstruales. Y yo siempre le digo, una semana antes de empezar la menstruación, consume omega cada 8 horas y vas a ver cómo no vas a sufrir de dolores. Y mejora muchísimo. De hecho, me dicen, fue increíble, no tuve dolores y es porque ayuda a desinflamar de forma natural. Estamos muy adaptados a tomar antiinflamatorios y el omega, los ácidos grasos esenciales, son súper importantes para desinflamar y no hacer ningún daño como algún fármaco. Ahora, hay muchos ácidos grasos esenciales que no vienen del omega, del pescado, o sea, no vienen de los peces, vienen de otros alimentos. Pero lo que sí quiero que sepan que tiene que ver mucho, mucho, mucho con la salud mental, con que tú estés menos agresivo, con que tú estés menos estresado, con que tú no tengas insomnio. Y por eso le estoy hablando de los ácidos grasos esenciales. Otro de los factores que vemos en un test epigenético es cómo están tus indicadores de microbioma.
Eso quiere decir cómo está la tendencia de tu microbioma. Si ya sea en la boca, en la piel, en tu aparato urogenital, en tu aparato digestivo, que es la microbiota digestiva, tienes tendencia a bacterias, a hongos, a esporas, a virus, a parásitos. Y cuando algún paciente tiene tendencia a bacterias o a hongos, a parásitos, tiene mucha relación con inflamación celular y tiene que ver mucho con su estado de ánimo. De hecho, una de las cosas que hace esto es que las personas puedan estar más irritadas. Por eso es que es tan importante esto, incluso en las mujeres cuando están embarazadas, también es importante cómo está su microbioma. Otra de las cosas que también podemos ver de los biomarcadores que podemos ver en un test epigenético es cómo está la interferencia. Si tienes interferencia de corriente de entrada, si tienes interferencia de microondas, si tienes interferencia de electrosmog. Hay muchos pacientes que simplemente las radiaciones que tienen en su casa le pueden provocar pues inflamación a nivel neurológica y pueden provocarle pues estrés, puede provocarle cambios de ánimo. Y eso lo he comprobado en pacientes que incluso me han dicho, yo en la casa que vivía antes estaba más estresado o yo en la casa que me he mudado estoy mucho más estresado, me siento con depresión y tienen que ver todos estos factores también. Y bueno, otro de los biomarcadores que vamos a ver cuando hacemos un test epigenético, con tu bulbo piloso solamente, tener toda esta información, es que vamos a ver si tienes algún tipo de radiación, de químicos, de hidrocarburos, de metales pesados que tienen que ver mucho con tu estado a nivel de salud mental, con tu estado a nivel de equilibrio para poder reaccionar de una mejor forma, sentirte pues más tranquilo. Una persona que tenga, por ejemplo, yo tuve en uno de mis test epigenéticos, tuve metales pesados, porque fue un momento en la vida en el que me había pues recientemente inoculado de la vacuna pues del COVID y tuve que hacer una quelación, tuve que hacer una limpieza de metales pesados, pero hay personas que no lo tienen por eso, hay personas que lo tienen simplemente pues por la pasta de diente que usan, por el desodorante o por el tipo de comida que comen con frecuencia y siempre es bueno pues hacer quelaciones si esto pasa para poder mejorar mucho tu estado de ánimo y sobre todo, por ejemplo, mujeres que quieren salir embarazadas o que están embarazadas para prevenir después que sus niños tengan problemas en el neurodesarrollo. También en el test vamos a ver cuál es tu sensibilidad alimentaria y eso se refiere no a alergias ni a intolerancias, se refiere a alimentos que estresan tu sistema digestivo. Hay personas que no son alérgicos a nada ni son intolerantes a nada, pero si comen de algún alimento específico le va a estresar su sistema inmunológico, quiere decir, le va a bajar sus defensas y tiene más tendencia a enfermar o a tener un debut de una enfermedad autoinmune, por ejemplo. O también le puede pues estresar su sistema digestivo. Y es muy interesante porque estos son alimentos que vamos a evitar por 90 días para poder preparar al cuerpo para después comerlo. Y hay pacientes, por ejemplo, que llevan años con problemas de, por ejemplo, diarrea, por problemas de irritabilidad. Y cuando hacemos su test epigenético vemos que pues tiene pues tendencia a consumir siempre de todos esos alimentos y hay que hacer pues unos cambios en su dieta. Entonces, esto que ven aquí es el informe que ustedes van a recibir. En ese informe de test epigenético, lo primero es un resumen donde vamos a ver cómo está todo en general, que es este resumen que es de las primeras páginas. Después vamos a ver cómo están tus principales sistemas, cómo está tu sistema metabólico, tu sistema inmunológico, tu sistema digestivo, tu sistema cardiovascular. Y esto no es solamente para el momento presente, sino para evitar en un futuro. Por ejemplo, ahí podemos ver pacientes que realmente están muy bien y están sanos, pero su sistema metabólico tiene tendencia a tener problemas con el azúcar o a tener sistema adrenal activo, que eso es temas de cortisol, o a tener problemas con la síntesis de proteína. Después podemos ver qué está afectando tu sistema inmunológico, si tienes déficit de algo específico que hace que tus defensas no estén bien. Y ya después en el test vamos a ir viendo uno por uno los biomarcadores para saber cuáles están afectados y en la consulta de interpretación del test vemos cómo pueden mejorar. O sea, qué tienes que hacer para poderlos revertir, porque de nada vale tener una información si no sabes cómo revertirla. O sea, vamos a saber de qué alimentos hay que extraerlo o si hay que suplementarlo. Vamos a ver las mejores opciones para ti y también vamos a ver pues los alimentos que estresan a tu sistema digestivo inmunológico y los alimentos que le gustan a tus genes. Y ahí entonces cuando las personas empiezan a comer, priorizando esos alimentos que le gustan y se empiezan a sentir muchísimo mejor a nivel anímico, a nivel emocional, en todos los aspectos, hasta a nivel de salud. Con esto he completado la conferencia. He tratado de hacerla pues lo mejor posible para que ustedes tengan mucha más información de cuántos factores pueden afectar nuestra salud a nivel mental. Pueden tener mucha más información en el sitio web de www.unicabloom.com o pueden directamente escribirme por WhatsApp